Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a conversar en la mañana con María Teresa Arizabaleta. Ella es una líder feminista reconocida, en algunas ocasiones ya nos ha acompañado en este programa y hoy viene a presentarnos en exclusiva el anticipo de lo que es la publicación del documento oficial que la Ruta Pacífica de las Mujeres estará entregando próximamente y publicando de cara a la negociación del conflicto interno colombiano. Y también está con nosotros Dualidad Sánchez, joven politólogo caleño, quien es panelista frecuente en nuestro programa y que estará comentando este tema con nosotros y con ustedes. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días, doctor Alberto. Buenos días, María Teresa. Muy bien. María Teresa Arizabaleta viene liderando con muchas mujeres líderes en el país, en muchos departamentos, todo el tema de la posición de las mujeres frente al conflicto interno, frente a la guerra, frente a las opciones de paz y como protagonistas políticas que se consideran y son las mujeres. A través de la experiencia de las mujeres que han sido víctimas del conflicto de manera directa o indirecta, a través de la experiencia de las organizaciones de mujeres, que en Colombia son muchísimas, y a través de las experiencias internacionales de participación del feminismo, de las mujeres organizadas en otros procesos de negociación de la paz, pues ellas han abrevado en todo este tipo de información, en todo este tipo de testimonios, básicamente para reivindicar tres cosas. La primera, las mujeres aspiramos a un mundo sin armas. Eso es lo que ellas están planteando en el fondo mismo del documento. El segundo, allí donde hay convivencia no se requiere ningún aparato militar para garantizar la seguridad. Es decir, están invitando a que las armas no nos acompañen y nos acompañe más el espíritu de convivencia. Y en tercer lugar, hablan de la perspectiva internacional y en particular hacen un llamado a reconocer el papel y la acción sancionatoria de la Corte Penal Internacional, puesto que Colombia es un país que ha acogido, ha suscrito el Tratado de Roma y desde ese punto de vista somos uno de los 120 países que en el mundo lo ha suscrito y debiéramos ser capaces de acogernos, gobierno, sociedad civil y grupos en conflicto, a este Estatuto de Roma. Entonces, con esta introducción, María Teresa, por favor, de manera pedagógica, explíquenos a nuestros televidentes y a nosotros en qué consiste la agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica para la negociación política del conflicto interno colombiano. Bueno, lo que pasa es que la negociación política es de diálogo, ¿no? Es una negociación de diálogo. Nosotras hemos hecho una agenda alimentada por tres fuentes. Una fuente es la experiencia personal de cada una de las lideresas que conforman el movimiento de la Ruta Pacífica. La otra fuente es la de los grupos, organizaciones de mujeres que también han alimentado esta agenda. Y por último, el feminismo nacional e internacional nos ha servido. Tenemos la certeza de que este trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque la Ruta Pacífica de las Mujeres por la solución negociada del conflicto armado en Colombia viene trabajando hace 17 años en este tema. Pero los 2 últimos años hemos decidido trabajar una comisión de la memoria hacia la verdad, una comisión para Colombia desde las mujeres. Es la primera comisión en el mundo de mujeres, hecha por mujeres, para mujeres y para Colombia. ¿Quiénes participamos en esto? Mire, 300 organizaciones no gubernamentales, 250 mujeres como entrevistadoras, digitadoras, relatoras, 1000 testimonios. Colombia tiene que darse pues el gusto de decir que es una de las comisiones de la verdad con mayor número de testimonios. En estos días oía
que no sé qué, tal vez en Brasil o en Uruguay, estaban tratando de hacer una comisión con 200 testimonios. Nosotros tenemos 1000 testimonios y 9 casos de violencia. Cuando tú hablas de 1000 testimonios, hablas de 1000 testimonios de mujeres que han sido víctimas del conflicto. Mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, esos testimonios, además lo hacemos en 9 departamentos de Colombia. Y en esos 9 departamentos está representado todo Colombia. Tiene un radio de acción de más de 1 millón de mujeres. O sea, esto es muy importante, Duvalier. No es un documento teórico, no es un documento hecho desde la academia, y esto no lo digo de manera peyorativa, es decir, no es hecho desde las aulas universitarias, sino que ellas precisamente se han tomado el trabajo de irse a verificar empíricamente la realidad de un grupo significativo. 1000 mujeres es un grupo muy significativo. Grandísimo, y de todo el país. Claro, es una muestra, estadísticamente hablando, es una muestra hiper representativa de la realidad que han vivido las mujeres y las familias de las mujeres producto del conflicto interno colombiano. Desde ese punto de vista tiene mucho valor esta investigación. Usted, como joven líder y como politólogo, ¿cuál es como el significado que le da al aporte que las mujeres organizadas y desde el feminismo están dándole a esta situación del conflicto interno colombiano? Mire, yo creo que aquí hay un proceso, además que es un proceso súper bonito que viene desde hace 17 años y que recientemente tuve la oportunidad de encontrarme en el camino con un CD que hace Ruta Pacífica sobre un encuentro que realizaron en Antioquia. Bueno, en todo el país hemos hecho. Hemos hecho en todos los 9 departamentos. En Antioquia acaba de haber sí, creí que era el de Pereira, que donde nos encontramos todas las de la vieja guardia. Creí que era eso. Creo que vi uno en Antioquia, como en un hotel que se reunieron todas a trabajar, no sé si fue en Pereira. Sí. No sé de dónde sería, en Pereira, en Antioquia hemos hecho. Sí, y entonces allí se reunían de todo el país mujeres, del Caquetá, de la costa Caribe, de la costa Pacífica, de los llanos orientales. De todo el país. Sí, y entonces todas contaban un poco sus experiencias. Eso fue en Pereira. Ya cuando contás, ese fue en Pereira, porque allí lo que tratamos de hacer era que cada una decir cómo se sintió usted en este proceso de la Comisión de la Verdad, que va a dar origen a 7 libros. Acaba de salir el primero, que es la metodología. Lo que decía Alberto es la metodología, cómo hicimos este proceso. Sí, entonces, pues allí quedé gratamente sorprendido por lo que vi, y además porque no eran mujeres académicas que se encontraran, como lo decía el doctor José Alberto, a pesar de las realidades de las diferentes teorías, que si bien sirven para ilustrar la realidad, pues a veces también se alejan un poco de la realidad. Entonces, lo valioso es que todas habían vivido en contextos de conflicto, y eso es muy importante, el contexto, que muchas veces también se pierde. ¿Y por qué es más valioso el proceso y la experiencia, digamos, que recogen y plasman en documentos para aportar al proceso de paz? Porque las mujeres tienen un detalle, tienen una experiencia que hoy, a veces, si no es por este proceso, es subvalorada en el país y en el proceso de paz. Y es porque las mujeres han vivido quizás más duramente el conflicto que los hombres, porque en últimas quienes van a la guerra son los hombres, y a quienes matan son los hombres, y quienes queden con toda la carga emocional, psicológica de padecer como víctimas, pues son las mujeres. De hecho, mi madre es víctima del conflicto y queda con 5 hijos, y a ella le toca vivir en un país en medio de conflicto. Levantar 5 hijos. No, claro, y con el trauma psicológico y con todo lo que esto tiene, porque igual pues uno no sabemos qué pasa con los muertos, pero el que queda en esta vida luchando en medio de un conflicto es el que en últimas sí padece muy difícil. Tú acabas de decir una cosa, que una mujer de Agua Blanca, teníamos 300 mujeres, se puso a decirnos, pues lo que estamos haciendo, Regito, dijo, doctoras, los hombres se mueren o se van. Las mujeres quedamos con la familia, con los hijos, sin recursos, sin tierra, y poniéndose de pie y levantando la mano dijo, y sin amor. Eso
Eso para mí, eso lo que tú acabas de decir es la síntesis de lo que esa mujer dijo en Agua Blanca. Las mujeres cargamos con la guerra, es solidaridad de género lo que pedimos, es la solidaridad a los compañeros de vida. Hay que parar esta guerra, no podemos más las mujeres sustentar esta guerra tan horrible. Saludamos a Yajaira Gaviria, quien es también miembro de la Unión de Ciudadanas de Colombia y de la Ruta Pacífica de las Mujeres para la negociación de política del conflicto interno colombiano. Ella ha participado activamente con María Teresa y con muchas otras mujeres de lo que es este estudio, de esta investigación, este testimonio doloroso que termina escrito en letras de imprenta, pero que detrás uno alcanza como a percibir el olor a cobre de la sangre derramada que hay detrás de tanto dolor ejemplificado en las mujeres y en sus familias. Yajaira, estábamos introduciéndonos sobre lo que significa este documento, pero más que el documento, lo que significa todo el proceso histórico que ustedes han vivido en estos últimos casi 2 décadas. Y a mí se me ocurría, oyendo a María Teresa ahora, y comienzo haciendo esta pregunta, ustedes están haciendo un camino parecido o de alguna manera han sido influidas por la ruta que siguieron las Madres de Mayo de la dictadura del Cono Sur de Argentina? Pues yo creo que es muy difícil pensar que organizaciones de mujeres en Latinoamérica, incluso en el mundo, no hayan tenido una influencia de las Madres del 1 de Mayo. Y pues eso es muy importante porque además también es como ellas hicieron esa batalla, ¿no? Cómo ellas dieron esa lucha. ¿Y cómo lo lograron? O sea, los resultados se lograron. Claro. Y eso a mí me parece lo importante, no solamente de lo que hacemos como movimientos de mujeres, sino del feminismo, y cómo es con la insistencia, con la persistencia y con el amor que logramos ganar las batallas sin una sola bala. No podemos decir que sin sangre, porque desafortunadamente sí hay muchas mujeres que pierden la vida, que sacrifican muchas cosas y que tienen mucho dolor, pero sin que nosotras disparemos una sola bala. Y eso es también como un mensaje que tiene la ruta, y es que las mujeres siempre somos la resistencia, y somos la resistencia pacíficamente, ¿sí? Sin violencia. Sí. Sí, es muy importante. Las Madres de Mayo tienen, obviamente, son unos gigantes. También las mujeres de negro contra la guerra de y Palestina, las mujeres de blanco de Cuba también. Y las mujeres de blanco, todas, es decir, todos los grupos, hasta de cualquier rama, de cualquier lado. Sí, pero digamos lo que políticamente en nuestro continente las mujeres, las Madres de Mayo y las Madres de Blanco de Cuba se han convertido en 2 íconos representativos del poder político de la movilización de las mujeres. Sí, no hay duda que las mujeres están haciendo un trabajo en el mundo pero es por buscar la paz, porque como decías tú, cargamos con la guerra. A mí me parece muy importante el documento que tú planteaste, que ha visto el video, porque ese documento lo sacamos en Pereira. Ahí estuvieron Yajaira, las compañeras de Cali, que hicieron las entrevistas. Ellas fueron las artífices, ellas se sentaron con las víctimas. ¿Y qué encontramos en Pereira? Que tú veías que muchas de estas mujeres se han enfermado. Es decir, esta es la carga emocional de todo lo que se oye ahí, que llega un momento que uno dice no puedo más. Entonces en Pereira tuvimos la oportunidad de encontrarnos, figúrate, José Alberto, encontrarme yo con unas viejitas como yo con mi pelito teñido, pero ya sí el pelito blanco, y decir, esta la conozco, vos sos fulana de tal, todavía andas en esto, no friegue, ¿cómo vamos de conchudas sola? Mujeres que teníamos 40, 50, 60 años de lucha. Entonces, mira, allá lo que sacamos en conclusión de todo eso es que es tan doloroso lo que ha pasado en Colombia, que yo repito lo que digo aquí, no hay derecho a que en un país pase lo que ha pasado en Colombia y no pase nada. No hay derecho. Alguna gente dice que es indiferencia, me prohíben, ni en la televisión ni en la radio, decir que este país es de cobardes, porque un país que ha hecho todo lo que ha hecho contra la mujer y no hay nadie que levante un dedo, y como en el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Ayer vinieron por el sindicalista, yo no me preocupe porque yo no soy sindicalista, hoy vinieron por mí, es demasiado tarde. Eso le va a pasar a Colombia. En un momento van a llegar por cada uno y va a ser demasiado tarde.
Yajaira, usted que es de estas mujeres líderes jóvenes que vienen detrás de las veteranas del proceso, como María Teresa de Zabaleta, ¿cuál es como el propósito, la perspectiva que tienen ustedes como organizaciones de mujeres en el inmediato plazo colombiano? Es decir, ¿ustedes creen firmemente que vamos a lograr firmar un acuerdo que dé apertura a un proceso de aclimatación de la paz? Primero. Y segundo, en ese proceso, ¿cuál es la apuesta que ustedes están jugándose ya? Pues la respuesta no es fácil porque pues está fuera de nuestras manos decir qué puede pasar o qué no. Lo que sí te puedo decir es que con firmeza las organizaciones de mujeres en su mayoría están cobijando el proceso de paz. Nosotras estamos convencidísimas de que es importantísima la paz y, como dice la misma María Teresa, es mejor una mala paz que una buena guerra. Ya estamos fastidiadísimas con la guerra, y fastidiadas es una palabra suave porque realmente el sufrimiento, el dolor, lo que se pierde en la guerra, no solamente de parte de las mujeres sino de los colombianos y colombianas en general, es demasiado. Entonces ya nosotras estamos apostándole a la paz con todo, ¿sí? La Ruta Pacífica, la Unión de Ciudadanas, lo puedo decir pues por lo que hacemos, estamos apostándole a la paz por todo, y no solamente con el proceso que se da en La Habana, sino con los procesos que se dan en las mismas comunidades. Nosotros, por ejemplo, hacemos proceso en Siloé, hacemos proceso con el distrito de Agua Blanca, con Terrón, con diferentes grupos de mujeres y de personas en distintos lugares, apostándole a eso, a que la resolución de los conflictos tiene que ser mediada por la palabra y no por la violencia, a que tenemos que ir transformándonos y construyendo una cultura de paz en un país que ha crecido siempre violentamente. Entonces es eso lo que nosotras queremos, y esa es como la apuesta, ¿sí? Estamos preparando siempre a la comunidad para empezar a ver las cosas de manera distinta, para transformar la cultura y para que esa cultura sea para bien de hombres y mujeres, pero sobre todo de las mujeres, porque nosotras somos agentes de desarrollo, ¿sí? Entonces es como eso lo que te puedo decir. Duvalier, usted en la universidad con sus condiscípulas, ¿cómo percibe la actitud de esta mujer joven de los 20 años que está en la universidad, que se está preguntando los grandes interrogantes que tenemos en la sociedad colombiana? Pues yo creo que sería un error generalizar. Yo creo que son distintas las mujeres de pronto de mi contexto, de pronto en la Universidad del Valle, a las que conozco de la Javeriana, las que conozco de otros espacios, incluso ya laborales. Pero lo que sí creo es que hoy la mujer ha avanzado como en la exigencia y en su lugar, digamos, en su papel social. Como lo decía ahorita la compañera, ellas hoy sienten que son un potencial de desarrollo para cualquier sociedad, digamos. Sienten que ya no cumplen un papel tan pasivo en la sociedad, donde el hombre o el macho alfa es el que, digamos, toma decisiones en la sociedad, es el que hace mayores aportes. No, yo creo que hoy ellas exigen y tienen un lugar, digamos, que se han ganado con educación, con luchas que muchas de las mujeres que yo conozco no saben que se las han ganado con lucha, empezando por las sufragistas, cuando el tema era el voto, y después con todas las reivindicaciones que han ganado históricamente. Yo quería referirme a lo que mencionaba la compañera, y es a la apuesta que ellas han hecho, y que creo que este espacio, el informativo, pues cada que tenga la oportunidad lo diré, y es la paz, porque hoy hay un escepticismo grande en la sociedad, porque hay muchos del ciudadano común no le creen a la paz, no le creen al proceso, y de pronto los medios de opinión, que son altavoces de los discursos de dirigentes que buscan, digamos, por tener cautivos electores, que la seguridad democrática, la guerra, digamos, le creen mucho más a esto que a la paz y al proceso y al esfuerzo que hay que hacer por la paz. Entonces yo creo que hay mucho valor y hay mucho coraje en quienes desde la sociedad civil, pero tiene mucho más valor en quienes desde posiciones de poder les muestran la paz con convicción. ¿Y por qué digo esto? Porque es tan valioso que lo digan las mujeres. Porque son las mujeres las que, como lo dije anteriormente, han cargado todo el peso del conflicto. Miren, desde mi madre hasta mi abuela, que hace 3 meses le mataron a un tío mío, un hijo de ella, en la zona de Urabá. O sea, todavía están cargando con este conflicto. Conflicto además que no se ha detenido
ni con las desmovilizaciones de los paramilitares, que es una falsedad, y que incluso en esos encuentros hay testimonios de que eso sigue, eso es la realidad nacional, y no lo cubren noticieros como es, pero sigue. Entonces, si son estas mujeres quienes encarnan toda la violencia, toda la sangre del conflicto, y aún así prefieren que haya paz, diálogo, que haya perdón, no olvido, pero que haya perdón. ¿Y que haya perdón por qué? Porque es que cuando acá todos decimos, miren, está bien, sentémonos, dialoguemos, hagamos la paz, no vamos a olvidar, porque simbólicamente, digamos, no olvidar es para no repetir, pero lo que no queremos precisamente es que hayan más víctimas, que sigan matando más generaciones, que sigan yendo más jóvenes a la guerra, que sigan mis hijas tengan sus hijos también que vivir esto que nosotros vivimos. Entonces preferimos que pare, y eso es lo que la sociedad colombiana debe entender, que pare, pero para que no se repita. Eso es lo que hoy quieren. Muchos no entienden, pero ¿por qué vamos a perdonar a estos canallas? ¿Por qué van a ir al Congreso? Es que en el Congreso no van a matar a nadie, por Dios. Yo prefiero que tiren consignas allá desde una mesa a que tiren una bomba a una escuela. O sea, y eso es lo que hoy debemos entender. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que él ha dicho, o dos cosas, mejor dicho. Una que tiene que ver con lo que nos venden en los medios, ¿sí? Con cómo la guerra es lo que nos venden en los medios, cómo nos quieren convencer de que lo que necesitamos es una seguridad democrática basada en tanques de guerra, en fuerza pública, ¿sí? Que porque nos está haciendo daño la guerrilla, que porque nos están haciendo daño los grupos armados, pero realmente no informan de otras cosas que tienen tanta urgencia o más que eso, ¿sí? Nosotras hacemos parte de diferentes espacios de derechos humanos, y uno de los espacios es la plataforma DESC, donde se discuten los derechos económicos, sociales y culturales. Allí un compañero colombiano nos describía, nos contaba parte de un informe en el que decía que entre el 98 y el 2002, 40.000 colombianos habían muerto de hambre. Y esas noticias nunca las vemos en la televisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que en lugar de estar invirtiendo tanto dinero en la guerra, no se invierta en una política alimentaria, no se esté pendiente de que las familias colombianas tengan seguridad y soberanía alimentaria? Y cuántas otras cosas más del presupuesto, ¿por qué no se va a educación, por qué no se va a salud? ¿Sí? Y todo se invierte en la guerra y nos venden esa idea. Si ves las noticias, todo lo que muestran es inseguridad y que la solución son armas, ¿sí? Entonces, como decían por allí, si lo que necesitamos para la paz son balas, se nos van a acabar y no lo vamos a lograr. Entonces, más bien fijarse en qué es lo que realmente de fondo necesita la sociedad colombiana, las mujeres colombianas, porque además, como lo dice él, las mujeres somos desafortunadamente, y por la carga cultural, quienes tenemos que llevar todo ese peso de criar a los hijos, de sostener la familia, porque ya no, los hombres no están allí para sostener la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo más bien revertimos eso en justicia social y en un desarrollo distinto, y no en la seguridad democrática? Sí, yo quisiera decir algo. Además, miren, es que estoy seguro, hacer un trabajo que ustedes han hecho es preguntarle a los que están aún viviendo en el campo, no en las ciudades, en el campo, el conflicto, donde aún hay presencia de grupos armados ilegales que son quienes generan la coacción en esos terrenos. Esas personas prefieren que haya diálogo y que se desarmen estos grupos, y perdonan, estoy seguro que perdonan, con tal de que no sigan viviendo esa zozobra. Es que es terrible, son espacios de nadie, donde no hay presencia del Estado, donde no llega la justicia, o sea, estoy seguro. Y falta mucha generosidad aquí desde las urbes, desde los ciudadanos, para ponernos en desde Bogotá, Cali, sí, Medellín. Porque es que el miedo es... conciencia, porque la gente no sabe. Lo que pasa es que, mira, se vive en una burbuja y nosotros no nos damos cuenta que vivimos en un país donde el 80% de la población es pobre. Pero lo que no queremos arriesgar es que la generosidad es arriesgar. Es que yo pierda lo que de pronto gané, que era ir a mi finca a Viges o ir a mi finca al kilómetro 30. Eso es el miedo más grande que tienen hoy los ciudadanos en Cali, o en Bogotá, o en Medellín, o en cualquier otra urbe. Por Dios, estamos hablando de vidas. Yo quiero decirte que acabamos de salir del foro de la legalización de los cultivos ilícitos que hizo la ONU y la Universidad Nacional, y es impresionante lo que oí de la situación en el campo. Pero me aterra más que acaba de terminar el del Guaviare, donde los campesinos dicen exactamente lo mismo. Mire, nos están matando. ¿Cómo es posible que hayan unas fumigaciones con glifosato y que las mujeres pierdan los hijos, abortan o nacen defectuosos?
¿Cómo es posible? Es decir, yo solamente hablando me erizo de pensar que sigan haciendo eso. Mira, nosotras hace 12 años, la Ruta Pacífica estuvo en el Putumayo, y lo que acaba de salir como una maravilla es, hace 12 años hicimos este trabajo para decir exactamente lo mismo: no a las fumigaciones, la desmilitarización del país. Yo les contaba que a mí me angustió mucho, porque como soy feminista y desde que estaba con Tejada ya en Procali veíamos toda la lucha de las mujeres, y te digo, es impresionante ver que la situación no cambia, que empeora. Entonces piensa uno, como dice un hermano mío, qué lástima, María Teresa perdió su vida en eso, porque se dedicó a una lucha que no tenía salida. No, yo creo que sí, y tengo algo de esperanza. Yo creo que en este momento, el cese al fuego, el pararla, el firmar la paz, es el comienzo nomás. Es el comienzo. Luego vendrá un periodo de 10, 15 o 20 años, no sé cuánto, en cumplir esas cosas. Pero a mí sí me parece que debemos invitar, y a los medios de comunicación, mira, a mí me preocupa muchísimo la actitud de los medios de comunicación tan misóginos. Yo te agradezco aquí a Alberto Tejada lo que él ha hecho con nosotras de darnos un espacio, porque mira, los medios son misóginos a las mujeres. Expliquémosle a los televidentes qué significa la palabra. Bueno, nos odian a las mujeres. Eso. Nos odian a las mujeres. Es miedo y odio a la mujer combinados. Sí, es miedo y odio, y el miedo y el odio son la cosa más peligrosa que un tiro en el oído. Entonces, nosotras creemos que los medios están cambiando, y algunas periodistas de radio, televisión, también están cambiando. Veía ahora que están repitiendo, no importa que lo hayamos dicho hace 20, 40 años, cuando estábamos luchando por el voto era dificilísimo. Es que los medios no nos dejaban ni entrar. Yo me acuerdo que me tocaba ir a Caracol, a Todelar, muchas gracias, y punto. No, pero es que, y ahora que usted dice eso, hablando de medios, hablemos de periodistas. Por ejemplo, Olga Bejar ha hecho un gran trabajo de periodismo investigativo, que a la postre tienen problemados a más de uno de los grandes dirigentes políticos de este país, para no ponernos a dar nombres propios, ¿sí? Y a sus familiares y a sus allegados. Pero también Clara Elvira Bonilla, con su nuevo periódico editorial Las Dos Orillas, está haciendo un gran trabajo. María Jimena Duzán, desde la revista Semana, y así como ellas, la editora del Tiempo, Cecilia Orozco en El Espectador, y en Noticias 1. Y la que se acaba de ir, Claudia López, que acaba de salir exiliada. López, sí, o sea, hay mujeres muy valerosas, y no solo muy valerosas, sino muy estudiosas, muy formadas, muy documentadas, que le ponen a veces con mucha más valentía el pecho a la brisa, como se dice en el argot popular, frente a esta complejidad de la sociedad colombiana. Y es que los dueños de los medios reproducen lo que los dueños quieren. Yo me aterro de ver la falta de los medios. No son capaces de decir la verdad, porque la primera cosa es que desfiguran la verdad, que es la peor de las mentiras. La peor de las mentiras es la verdad desfigurada. Yo una vez hacía una comparación en un periódico, que en una hoja decía: mujer infiel es asesinada por su marido. Y no sé, es decir, todos los adjetivos son para las mujeres. Los adjetivos. Entonces es muy difícil. En la misma hoja casi, que la mujer infiel y el otro marido que se defendía. Bueno, la cosa más horrible contra la mujer. Los medios, y no hemos tenido espacio, mira, José Alberto, no hemos tenido espacio las mujeres en los medios. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que estás hablando tú del manejo de los medios, de las noticias, y digamos cuál es el espacio que tenemos nosotras en esos medios comunicativos. Y es importante porque de todas formas las palabras que tú decías están cargadas de mucha fuerza, ¿sí? Hablar de odio y desprecio por las mujeres es algo que la gente puede decir: no, esta señora está loca, ¿sí? Se enloqueció esta señora, ¿cómo la pasan ahí? Pero realmente es complicado, porque es algo que se da, digamos, a unos niveles inconscientes y que son producto de la cultura patriarcal, ¿sí? De cómo
o sea, durante todos los años, durante tanto tiempo, cientos y cientos de años, las mujeres hemos tenido unos papeles, digamos, demasiado cargados de trabajo y demasiado cargados simbólicamente. Porque, por ejemplo, lo que dice María T., ¿cómo es posible que en una página dice que a una señora la mataron por serle infiel, o sea, que su marido la mató por ser infiel? Y justifican eso, ¿sí? Justifican esa muerte, pues era infiel. ¿Cómo es posible que pase eso? Y es porque las mujeres siempre hemos sido objetos. No, objetos. Claro. ¿Sí? Nunca tenemos realmente un desempeño como seres humanos, como sujetas de derecho, sino como objetos. Entonces, le pertenece al Señor, le fue infiel al Señor, pues que la mate, ¿sí? Los feminicidios. Y lo vemos en todas partes, en cosas que ahora parecen menos agresivas, pero que son molestas, como por ejemplo los comerciales de televisión, cómo las mujeres salen en los comerciales de televisión medio en pelota para vender jabón en polvo, para vender lavadoras, para vender un carro, para hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con el cuerpo de esa mujer, por ejemplo, ¿sí? O como las mujeres, por ejemplo, si seguimos, o sea, si hubiera publicistas más inteligentes, yo digo, pasaban a hombres barriendo y trapeando, haciéndole comerciales a los limpiapisos o a las lavadoras, porque realmente eso es lo que estamos buscando, una transformación en el que las cargas nos las repartamos, en que también le quiten cargas a los hombres, porque es que no salimos perjudicadas solo las mujeres, también los hombres. Si uno anda con un chico, entonces le preguntan a uno, ¿y él sí puede responder por usted? Como que no, o sea, él no tiene por qué responder por mí, yo respondo por mí misma. Por mí. Claro, y si yo estoy buscando a alguien con quien compartir mi vida, es alguien con quien pueda construir equipo, no alguien a quien recostarme, lo que me lleve cargada. Entonces, eso del machismo nos pone cargas a hombres y a mujeres, distintas, pero nos pone cargas también. Entonces, ¿cómo eso realmente se reproduce o se refleja como unas cosas realmente odiosas contra las mujeres, de mantenernos en unas posiciones que no hacen mérito a las capacidades que las mujeres tenemos? Bueno, pero yo quiero pedirles que abramos otra ventana a todo este fenómeno, a toda esta situación tan complicada. Es cierto que ese machismo inveterado al final termina generando todo este estado de cosas que ya hemos venido comentando. Pero, por ejemplo, ya en la ciudad, en una ciudad como Cali, como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, uno se encuentra que allá en los llamados cinturones, en los extramuros de la ciudad, llegan una cantidad de gente migrante y los muchachos, los niños y los jóvenes comienzan a descomponerse rápidamente y terminan en grupos de pandillas, en grupos de microtráfico, en grupos delincuenciales de diversa denominación. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer desde la ruta pacífica de las mujeres? Ustedes han hecho un trabajo muy valeroso en cuanto a visibilizar el dolor y la exclusión de las mujeres, especialmente las mujeres que quedan marginadas allá, en las costas, en la altillanura, etcétera. Pero estas mujeres que ya vienen acá con sus familias y, como decía Duvalier, que quedan viudas o que sus maridos se fueron y que quedan levantando 3, 4 muchachos y tienen que salir a ser recicladoras, a servicios domésticos, y dejan sus hijos en barrios muy poco seguros y muy poco saludables. ¿Qué podemos decirle a los gobernantes? Porque a los gobernantes lo único que se les ocurre, y yo he sido muy crítico desde este programa, la Secretaría de Gobierno de Cali se llena la boca diciendo que ha invertido 1.500 millones este año en trabajo de resocialización de jóvenes en las zonas más complicadas. Y va uno a averiguar, porque la corporación SECAN, que tiene que ver con este canal, tiene trabajo en Agua Blanca. Va uno a ver y allá lo que hacen es que fin de semana hacen unos partidos de fútbol, hacen unos convites, unas minguitas, pero como de fin de semana, y unos tallercitos. Y entre el lunes a viernes vuelve y viva su realidad diabólica, su realidad infernal. ¿Qué le podemos decir desde las mujeres a los gobernantes para esas otras mujeres que están aquí en la ciudad viviendo el drama con sus familias? Es que el problema es muy complicado porque estás hablando de 5 millones de desplazados. Y en esos 5 millones de desplazados, el 80% son mujeres, niños y niñas. Entonces, y gente de la tercera edad. Entonces es muy complicado el problema, no podemos cargar con una situación de esas. Es que Colombia tiene un problema de esa magnitud. Nosotras sí tenemos, sí hacemos, obviamente, tenemos una escuela, vamos a la comunidad, atendemos gente, nosotras atendemos gente, vemos, además hay una cosa más grave.
que les contamos a ustedes, esa violencia que hay en el campo, esa violencia repercute en la violencia intrafamiliar. Apenas hay un conflicto, por ejemplo, en la carretera del mar, los señores yo no sé qué les pasa, comienzan a agredir a las mujeres. Se permea la violencia del país, hace reventar la violencia contra la mujer. Nosotros sí creemos que educación es la única forma. Nosotros sí creemos que, por ejemplo, lo que hace el SECAM, y por eso vamos a ir a estar con ustedes también, vamos a llevar estos mensajes de paz a la gente de ustedes, porque creemos que la única salida es la educación para que esto cambie. La cultura patriarcal y el capitalismo son las dos grandes trancas que tiene la cultura para lograr su desarrollo. Permítame, que hay un oyente, un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, nos dice su nombre, por favor. Plinio. Don Plinio, díganos. Sí, hablo aquí de Cali. Sí. Y es que para felicitarlos por el programa, me parece muy bueno. Digamos, siempre veo el programa en la mañana cuando tengo tiempo. Y el tema que están tocando hoy está muy bueno, y felicito a las señoras que están ahí hablando de ese tema. Y me gusta mucho y las felicito pues porque pues siquiera ya han tenido la oportunidad de ir a la universidad, ¿cierto? Están hablando del problema pues de la paz y todas esas cuestiones. Entonces yo tengo un concepto de que, por ejemplo, la paz, la mayoría de los casos es por la ignorancia de todos nosotros, tanto de hombres y mujeres, ¿cierto? Y lo que ellas dicen es muy cierto, que prácticamente los hombres, yo soy hombre, ¿cierto? Pero pues la verdad yo digo muchas veces, las mujeres valen más que los hombres, ¿cierto? Que tienen más capacidades. Lo que pasa es que ha existido desgraciadamente por ese sistema cultural, ¿sí me entiendes? Las han tenido dominadas, subyugadas, prácticamente casi que como esclavas, ¿sí me entiendes? Entonces siempre surge una incógnita, ¿cierto? Dicen que el estudio, ¿cierto? Y supuestamente le dicen a uno, el estudio es ir a la universidad. Entonces muchas veces una persona pobre dice, pero si yo no tengo la capacidad de ir a la universidad, pues voy a seguir ignorante. Y esa es una forma de pensar de muchos. Pero yo tengo una forma de ver de que la cultura, la educación también se puede ser autodidáctica. ¿Qué significa? Que así una persona escasamente sepa leer, con eso puede empezar a educarse. Hay muchos libros buenos que educan, ¿sí me entiende? Sino que el problema es que nosotros los colombianos, que es un concepto muy mío, digo, vivimos mal y abusan los políticos porque nos tienen como imbéciles, que nos manejan, nos llevan para allá y para acá, nosotros no pensamos, ¿sí me entiende? Ese es más o menos el pensamiento mío. Entonces la idea de las señoras me gusta mucho, ¿sí? La educación. Entonces yo el aporte mío, con mi poco entendimiento, es incitar a la mujer a que se eduque, es decir, para que se vaya autoestimando, estimarse más, porque desgraciadamente yo no tengo estudio, que la mujer hoy en día es víctima, prácticamente víctima del machismo, ¿sí me entienden? Entonces ese es como el llamado a la mujer, que se eduque, que lea, que en vez de estar viendo programas bobos, tanta tontería, que se eduque, que se ilustre. Y gracias por dejarme participar. A usted, don Plinio, muy pertinente su comentario, y le agradecemos que sea tan claro, tan didáctico en su manera de apreciar la realidad de la vida de las mujeres en el conjunto social. Siga, María Teresa. Yo quería agregar algo, y es un poco cómo el Estado puede ayudar a mejorar la condición de las mujeres víctimas que llegan con toda esa carga, con los hijos, con todo esto a las grandes ciudades. Miren, casi siempre cuando llegan a estas condiciones de desplazamiento, llegan a la ladera, llegan al oriente, llegan en sectores donde, digamos, socialmente es más vulnerable las condiciones de vida, pero donde pueden acceder porque es más bajo o el alquiler de un predio o cualquiera de esas cosas. Pero allí, como ya la mayoría llegan con muchos hijos, además cuando vienen del Pacífico, cuando vienen del Chocó, no encuentran un solo dedo del Estado, para no hablar de una mano del Estado. ¿Y cómo puede revertirse esto? Miren, si en vez de estar pensando en seguir mejorando las condiciones de infraestructura viales del sur de la ciudad, que vale más de 1 billón de pesos, además que las vías siempre son, para que miremos cómo piensan quienes están en el Estado, son norte-sur, nunca son oriente-occidente. Ayer hacía un tuit en Cali, no se dice oriente-occidente, los de las poblaciones vulnerables oriente, pero los de
las poblaciones más ricas no es occidente, es oeste. O sea, aquí no es oeste-este, es oriente-oeste. Y así más o menos les gusta hacer todo en esta ciudad. Por ejemplo, hacer los centros de desarrollo infantil. ¿Por qué no apostarle a eso masivamente? Que sea una política, centro de desarrollo infantil, educación primera, básica, de calidad, institutos que sean asequibles para que no tengan allá, pero con profesores de calidad, para que no tengan que estarse movilizando, donde el niño, el infante, el bebé, la primera infancia, el niño, el adolescente y el joven, digamos, pase el mayor tiempo de él en espacios bajo tutoría, bajo formas de aprendizaje, donde la calle, digamos, no esté tan latente. Es inevitable que van a haber jóvenes que van a estar, digamos, en la calle, pero va a ser mucho más, y es una ayuda además a las madres grandísima. Mientras la madre trabaja, sabe que su hijo va a estar en un espacio adecuado de calidad. Solo para un ejemplo, en la Comuna 21 de Cepaz, Calimío, Potrero Grande, Sol de Oriente, el déficit de la primera infancia es de más de 10.000 niños. 10.000 niños. Que están en la calle. Que están por fuera del Centro de Desarrollo Infantil del Cariño, como le llamaba la administración anterior, de allá. 10.000 niños. Dígame, ¿cómo podemos esperar? Pero yo le voy a decir una cosa, escúchame, yo te voy a decir una cosa. Nosotros acabamos de estar en ese foro y te voy a decir algo que, para responderte lo tuyo, ¿qué Estado puede pensar en ayudar cuando toda la plata que le llega es para el ejército y la policía? En el foro nos dijeron, una ponencia decía, hay 3 millones de dólares que ha dado Estados Unidos a Colombia, y esos 3 millones de dólares se han gastado en el ejército. Después llegó otro gringo y dijo, no son 3 millones, son 9 millones de dólares. Y dijo que la película El Titanic era la película que más rentabilidad había producido, que había no sé cuántos millones de millones, y que Colombia había recibido de Estados Unidos como 5 películas Titanic. Dijo, es una cosa monstruosa, para saber que toda esa plata se va en cambiar el pie de fuerza de 3 a 8, es decir, aumentar más del doble. Yo quiero decirte una cosa, es muy buena la idea de invertir en la juventud y de invertir educando, pero un país que piensa solamente en la militarización, que piensa solamente en aumentar el pie de fuerza, nosotros, por eso no es gratuito que este Congreso y que el que se acaba de hacer en el Guaguare diga lo mismo. Yo, que me considero una luchadora feminista, estaba convencida, y mis compañeras saben que es verdad, que lo que iba a resultar de este trabajo iba a ser la violencia contra la mujer, especialmente la violación sexual. Pues no salió eso, salió como primer punto, la desmilitarización de la vida civil. ¿Qué quiere decir eso? No aguantamos más ejército, no aguantamos, porque además cuesta mucho. Ese mundo de plata que se gasta, se lo quitan a salud, se lo quitan a educación, se lo quitan a todos los servicios. Entonces, a mí me parece muy buena la idea. Te vamos a nombrar candidato. Eso. No, yo quería decir pues varias cositas con respecto a lo que dice el compañero, y es sobre invertir en educación. Yo creo que también nos venden otras ideas equivocadas, además de que la guerra es lo que nos friega, y es que la corrupción es lo que nos tiene a nosotros fregados, ¿sí? O sea, eso es que guerrilla, ni que paramilitarismo, ni nada. O sea, eso no existiría si no hubiera corrupción, ¿sí? De hecho, nosotras el año pasado estuvimos en una conferencia con un analista político que nos decía que para el 2013 Colombia tenía un presupuesto de 197 billones de pesos, y que ya habían presupuestado que se iban a robar 9 billones. No, pero 9 es muy poquito. ¿Sí? Muy poco. No, pero por más los cálculos que estuvieran hechos, para salud en el país se iba a invertir 1.6 billones, y ya tenían presupuestado que se iban a robar 9 billones, ¿sí? Y sin contar lo que pasa a nivel local. O sea, Cali, por ejemplo, es una ciudad que no invierte en educación. Si miras la forma en que las administraciones municipales en Bogotá o en Medellín invierten en educación, está entre un 40 y un 50%. En Cali ni siquiera se invierte el 10%. Y de ese 10% que se invierte,
90% va para pago de nómina. Entonces, ¿cómo se mejora la educación si se está gastando la plata que se invierte en educación pagando a los profesores nomás? Tiene que ampliarse eso para que se le pueda pagar a los profesores porque tienen que hacer un trabajo, pero también para profesionalizarlos, para especializarlos y además en infraestructura. Y la corrupción es lo que nos friega. Yo el año pasado un amigo mío estaba en una situación muy difícil buscando trabajo, consiguió un trabajo en un barrio por allá por Valle Grande, una escuelita que una señora tenía. Seguramente la señora se prestaba para corrupción, porque esa escuela no funcionaba, les habían cortado los servicios hace como 6 meses y a ella le daban su plata mensual para que pagara los servicios, porque le pagan por cada niño y eso le tiene que alcanzar, ¿sí? Le daban su plata y la señora tenía un solo profesor que era mi amigo y otra señora para atender primaria y bachillerato, ¿sí? Y en una casa donde ya no había servicios ni nada, los padres se quejaban, llamaban a la Secretaría de Educación y no pasaba nada. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo es que los recursos se van y nadie se da cuenta? Es la corrupción. Es la corrupción, eso por un lado, y eso tiene que ver, perdón, con lo que María Teresa decía ahorita del capitalismo y del machismo. ¿Por qué? Porque esas son dos líneas de pensamiento que tienen que ver con dominancia, y eso es lo interesante que plantea el feminismo. No es que ahora las mujeres nos vamos a montar y vamos a dominar los hombres, no, sino que plantea que no tenemos por qué dominarnos, que tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la educación, cómo nos educamos distinto. O sea, tú hablas con un niño en Siloé, en Agua Blanca, en cualquier barrio de Cali incluso, y le preguntas, yo por ejemplo estaba en Ladrilleros y le pregunté a un niño, bueno, ¿y usted tiene novia? No, esa es su novia. Me dice, no, ¿por qué? Porque es que esa no sabe cocinar. Un niño de 8 años ya está pensando que es que la novia que quiere tiene que saber cocinar, le tiene que lavar la ropa, no sé qué. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos estén educando con esas cosas todavía? ¿Sí? Y que haya chicos y chicas jóvenes que todavía piensen eso, hombres que todavía piensen eso. A mí me parece pues aterrador, por lo que te digo, no solamente las mujeres nos cargamos con esas cosas, y que tiene que ver con la educación además de expresar los sentimientos. Eso es otra cosa que el feminismo rescata, ¿sí? A los hombres no se les permite expresar los sentimientos, y entonces como si yo tengo rabia, no expreso lo que siento, lo que yo tengo que hacer es irme a los golpes, porque no puedo decir lo que siento. Y eso es parte de la educación que nosotras sí hacemos en las comunas, y es de contar que hay unas formas distintas de tramitar esos malestares. Yo voy a hablar primero sobre la corrupción, pero primero voy a hablar voy a mencionar lo último que dijo la compañera. Alguna vez leyendo a Yaconda Belli, que tiene un libro, una novela que llama El País de las Mujeres, y pues lo chévere de la autora es que vivió en Nicaragua, donde pues tuvo presidenta mujer. Entonces ella se imagina un país donde hay un partido que se llama el PIE, se llama el Partido de la Izquierda Erótica, se llama el partido. Entonces gobierna una mujer. Nadie pensaba que iba a gobernar una mujer. Gobernó una mujer por circunstancias naturales, porque hubo un volcán y entonces a los hombres se les bajaron las hormonas y se volvieron tontos. Y entonces en los debates los hombres no decían nada, entonces ella iba arriba, entonces se les bajó todas esas hormonas masculinas y entonces ella ganó la presidencia y nombra a todas ministras, la de gobierno era mujer, todas, y entonces empieza a practicar una cosa que me pareció muy interesante, y era que para bajar los niveles de violencia en las comunidades, entonces hizo unos comederos comunitarios. Entonces cada familia una vez a la semana cocinaba, y eso evitaba que las mujeres tuvieran todas las noches que ir a cocinarle a los hombres. Entonces así era una familia, hombre y mujer, todos cocinando para toda la comunidad, y eso mejoró la convivencia terriblemente. Una novela, pero qué chistoso como las mujeres se pensaban gobernar el país, y efectivamente entonces mejoraba el tejido social, que hoy pasa mucho en estas ciudades donde el vecino vive ahí hace 20 años y vos no sabes nada de tu vecino. Eso para decir cómo las mujeres pueden aportarle mucho a esta sociedad y que hay que abrirles más espacios para que aporten más. Y además mujeres que vienen de estos procesos también, porque hay muchas mujeres que el esposo es para político y puso a la esposa y le puso toda la herencia electoral para que fuera al Congreso. Sobre lo otro, corrupción, yo creo que es ahí. Yo no creo que la inversión militar sea la que nos tiene jodidos. Yo creo que es la corrupción. Además, yo creo que es una causa, pero no es la causa total. Yo creo que es la corrupción, y además porque la corrupción, como lo dice, los jode en todo. Yo le conté a José Alberto, fui a Sol de Oriente, que queda más allá de Potrero Grande, un colegio de cobertura, 4 salones, con vidrios rotos, con pupitres vueltos nada, con tableros destrozados, y encerrado con alambres de púa. Por Dios. O sea, dígame, ¿quién quiere estudiar? ¿Qué niño quiere levantarse a ir a este espacio?
Ahora, ¿cómo crecerse en un espacio así? pero es un los espacio noticieros agresivo. no van sino Sol de Oriente a Potrero Grande cuando hay un cuerpo que levantar, cuando hay una noticia violenta que dar. La corrupción además es cuando usted va por la vía y alguien se cayó cuando llovió en un hueco, se robaron un poquitico de ese asfalto, o sea, es que es ponerlo y darle contenido a las cosas. Entonces uno habla de corrupción y cae en lugares comunes, se robaron 8 billones de pesos, pero llevémoslo al imaginario donde el ciudadano pueda ver cómo esa corrupción lo jode. Bueno, pero entonces, y le toca mal el bolsillo. en estos últimos minutos se nos quedan, de manera muy breve, les pido de favor, la corrupción no es la causa, es la consecuencia de que los que nos llamamos ciudadanos y ciudadanas no apostamos por elegir a quienes están o deben hacer un trabajo por el bienestar colectivo. Y ya estamos entrando en campaña electoral. Hágame el favor, doña María Teresa, doña Yajaira, don Duvalier, un mensaje a la ciudadanía, porque es que ahora comienzan a ofrecernos puentes donde no hay ríos, ¿sí? Y cualquier cantidad de cosas. Los mismos políticos y la gente que se queja de que no le hacen centros de atención integral al infante, que no le hacen escuelas, que no le prestan servicios de salud, que no hay adecuada seguridad en los parques, iluminación en los parques, etcétera, 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 esa gente o no sale a votar o sale a votar por quien por los mismos o por quienes son amigos de una cantidad de gente que lo único que ha hecho es convertir al Estado en un botín propio, particular. Bueno, mira, José Alberto, eso es cierto, y la gente sigue nombrando a los mismos con las mismas. Yo creo que hay que aprovechar estas elecciones. Yo he pensado y sigo pensando que es una coyuntura que debemos aprovechar las mujeres y los que no son corruptos. Debemos aprovecharla para votar por gente capaz, por gente que vaya desmantelando esta corrupción. Es que nos está carcomiendo, es que ya no hay sitio donde no haya corrupción. Entonces el mensaje es: cuide su voto. Cuide su voto. Muy bien, su mensaje. Mi mensaje es que no le apostemos a la inmediatez, ¿sí? Porque entonces las personas, por necesidad, una persona que está aguantando hambre en el distrito de Agua Blanca, le ofrecen 50.000 pesos por su voto, pues con eso calma el hambre el día de la votación, pero no piensa en que ese que votó, por el que votó, que está planteando como una política de alimentación para los colombianos. Entonces no apostemos por la inmediatez. Yo sé que no es fácil cuando se viven en condiciones difíciles, pero no apostemos por la inmediatez, sino que apostémosle al futuro y pensemos en que nosotros podemos tener garantizados los derechos humanos y no una necesidad inmediata. Su mensaje. Yo quiero ser más práctico, y es, para elegir bien, háganse una pregunta: ¿cómo se financia el político que hoy está yendo en campaña a decirle que vote por él? Dígale cómo se financia. Yo creo que ahí radica mucho de la... Muy buena esa pregunta. Entonces, cuidemos el voto, no le apostemos a la inmediatez y hagan la pregunta, hagámosle la pregunta a los políticos. Vea, señor congresista, ¿y cómo se está financiando usted o cómo se financió esta campaña? Señor senador, ¿cómo y quién lo financió? Señor concejal, señor diputado, señor aspirante a gobernador, señor aspirante a alcalde, señor aspirante a presidente, ¿cómo y quién lo financia? Porque hágase una pregunta a usted. Si usted se gana 1 millón de pesos mensuales, en un año se gana 12 millones. ¿Y de dónde sale usted después de un año con un carro que vale 100 millones, con una casa que vale mínimo 100 o 200 millones de pesos y hasta con finca de recreo? Además de plata en el banco. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo financia una curula al Senado que vale 1.500 millones? ¿Y de dónde salen los 1.500 millones de pesos? Por favor, pensemos, seamos responsables y no nos quejemos. Dejemos de quejarnos tanto y seamos más serios, más responsables y más propositivos. Si tenemos ciudadanos, tenemos democracia. Buenos días.
Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.